60.15 del 10. Es divertidísimo. Para la gente no existe la realidad en sí misma. Es solo su actitud hacia ella lo que les importa, lo que piensan de ella. Qué raros son. Cada cosa lleva en sí misma su verdad absoluta, luminosa y clara. Y si se está en relación con eso, todo se organiza maravillosamente. Pero los humanos no están en relación directa con eso. Siempre se relacionan a través de su mente. Lo que piensan, lo que sienten, o a veces peor. Queda ahora por aprender el secreto concreto. Cómo se anula esa mente física y cómo se llega al estado natural, a la célula pura, sin revestimiento mental, catastrófico y científico. Ahí está verdaderamente el extraordinario descubrimiento de Madre y de Sri Aurobindo, la mente de las células. La mayor revolución biológica desde que una primera partícula viva se puso a atacar y a huir en la frontera entre la materia inanimada y la vida. Es el segundo paso evolutivo, no ya de la materia a la vida, sino de la vida a otra cosa que Madre llamaba la supervivencia y que también podría haberse llamado la supermortalidad, porque no es ya la vida tal y como la conocemos, ni evidentemente la muerte que va a la par. Es lo que Sri Aurobindo llamaba la vida divina. Bajo su cuádruple trama, el cuerpo no vive absolutamente para nada el mundo tal y como es. Ese mundo tal y como es precisamente el gran misterio de la evolución. Nosotros lo conocemos y las demás especies lo conocen solo a través de una cierta visión que ha ido variando, binocular o compuesta, dentro de una determinada gama de frecuencias vibratorias y por mediación de ciertos mecanismos funcionales, pinzas, aletas natatorias, cilios vibrátiles o microscopios electrónicos, que no describen verdaderamente el medio, sino nuestra propia manera de ser en ese medio, o más bien nuestras sucesivas maneras de ser y de percibir un misterioso algo del que solo conocemos una traducción en idioma de batracio, en latín o en lenguaje electrónico. Un algo visto siempre a través de. La única diferencia entre el hombre y las demás especies es que éste añade a todo una arrogancia grecolatina y que sus aletas natatorias particulares cerebrales han invadido todo el sistema y han obstruido todos los demás medios de comunicación, de tal forma que ya ni siquiera sabe lo que sabe el pez, lo que sabe el pájaro y lo que saben todos los demás animalillos del buen Dios, que, ciertamente, a pesar de toda su ignorancia de las matemáticas superiores, viven en perfecta armonía con su medio. Ese misterioso algo en el que nos bañamos se revela poco a poco al explorador del descenso al cuerpo como una especie de maravilla un tanto asombrosa en la que todas las leyes y los códigos y los encadenamientos demuestran ser solamente las leyes y los códigos de nuestros propios instrumentos de medida o de percepción. Un universo alocadamente libre. Si una maravilla instantánea, como decía Madre, es el segundo gran giro de la evolución después de su salida de las aguas, la evolución nueva que anunciaba Sri Aurobindo a principios de siglo, en la que nos va a hacer falta aprender a vivir y a manipular esa libertad un tanto vertiginosa, a no ser que nuestros artefactos explosivos se nos adelanten y nos hagan regresar una vez más sobre esta tierra o sobre otra,
al estado del pequeño flagelado en búsqueda siempre de esa misma libertad y de esa misma maravilla. La evolución es muy obstinada y hay muy poca diferencia para ella en que sea en este planeta o en otro. Y si tan solo comprendiéramos un poco la maravilla y acelerásemos la hora, ¿qué pasaría? De todas formas, dirán los sabios, los pececillos, las mariquitas y los demás bichos del buen Dios evolutivo no tienen, sin duda, nuestras matemáticas superiores ni los estorbos que decís. Y sin embargo, no por ello son menos prisioneros celularmente de su especie. Nadan, dan vueltas, mueren y tienen otros pececillos invariables según el programa de sus moléculas desoxirribonucleicas. Podéis suprimir la muerte, suprimir los accidentes, suprimir la gravitación y llegar a ver las cosas del Antártico como si estuviesen en vuestra casa. Pero seguirá existiendo siempre una celulita de Homo sapiens que obedecerá ¿a qué? Decís que la célula obedece a esa mente física que está hipnotizada y manipulada por ella y no por el programa genético. Primero, demostradlo y luego decidnos qué va a hacer esa célula sin ley. ¿Cómo va a seguir aglomerada con las demás células? ¿Por qué mecanismo? Puesto que ya no hay mecanismo. ¿Cuál es la fuerza que va a mantener todo eso junto y va a hacer que nuestro cuerpo no se desparrame por el cosmos? Y nos acordamos de Sri Aurobindo, evocando a un lógico imaginario al comienzo de la historia de la Tierra. Cuando solo existía la materia y no había vida aún, si le hubieran dicho a ese lógico que muy pronto iba a nacer la vida sobre la Tierra en un cuerpo de materia, hubiera exclamado: «Imposible, no puede ser». ¿Cómo esa masa de electrones, de gas, de elementos químicos, ese montón de barro y de piedras y de materiales y metales inertes, cómo vais a sacar la vida de todo eso? ¿Acaso los metales van a ponerse a caminar? ¿Y acaso entonces, siguiendo esta lógica, van las células a salir de sus programas? No sabemos si todos los sabios son como ese lógico, pero creemos que se aferran demasiado a su prisión. Quizá incluso son los guardianes de la prisión material, como hay otros que son los guardianes de la prisión espiritual. En verdad, a Madre le costó mucho no desparramarse por el cosmos. 62.12 del 1. Pero tratándose de este cuerpo, es muy difícil, sin que pierda su centro de coagulación, sin que se disuelva en la masa circundante. Toda historia de los desmayos sucesivos de Madre, cuando salió de la trama de la mente física, es infinitamente instructiva, aunque solo sea para probar de forma negativa el poder director y coordinador o aprisionador de esa mente física. Necesitó 5 años Madre, de 1962 a 1967, para comprender el mecanismo. 65.21 del 7. Todo empezó cuando los médicos me diagnosticaron que estaba muy enferma en el 62, porque todo el cuerpo había sido despojado de sus hábitos y de sus fuerzas, y no podía dar un paso sin desmayarme. Quería caminar de aquí a allá, y en medio del camino, ¡paf! Era necesario que me sujetaran para que el cuerpo no se cayera. Pero yo no perdía la conciencia ni un minuto. Me desmayaba, pero seguía consciente. Veía mi cuerpo, sabía que me había desmayado. Yo no perdía la conciencia, ni el cuerpo tampoco la perdía. Y ahora lo entiendo perfectamente.
Al principio no lo entendía. Siempre me había quedado con la impresión de lo que había dicho Sri Aurobindo, que este instrumento que es la mente física no sirve para nada. No se puede hacer otra cosa que desembarazarse de ella. Y era muy difícil desembarazarse de ella, porque estaba tan íntimamente ligada a la amalgama del cuerpo físico y de su forma presente, que cuando lo intentaba y una conciencia más profunda quería manifestarse, eso mismo producía el desmayo. Quiero decir que la unión, la fusión con el otro estado, sin esa mente física, anulándola, producía el desmayo. No sabía cómo hacerlo. En efecto, la historia de esos primeros años fuera de la trama parece una perpetua enfermedad, con innumerables trastornos cardíacos incluso, a fin de que madre encontrara la clave de funcionamiento celular. Si queremos que la célula funcione con toda pureza, es decir, asociación ni intrusión de factores extraños a la sustancia celular, es preciso que el cuerpo sea vaciado de todos sus viejos hábitos, de todos sus viejos revestimientos, la travesía de todas las capas de la mente intelectual, emotiva, sensorial y la física, finalmente. Para mostrar el alcance de la operación, digamos que es necesario que incluso el instinto de conservación desaparezca, ese primer muro de las especies. 65.25 del 9. Hay que aceptar la debilidad e incluso la apariencia de imbecilidad. Todo. Y no hay un solo ser entre 50 millones que tenga valor para hacerlo. Hay cantidad de gente cuya solución sería irse a otro sitio, a otros mundos más o menos sutiles. Hay 1000 formas de huir, pero solo hay una forma de quedarse. Tener verdaderamente el valor y el aguante, aceptar las apariencias de debilidad y de impotencia, las apariencias de incomprensión, la apariencia, sí, incluso de una negación de la verdad. Pero si no la aceptamos, jamás cambiará. Los que quisieron ser grandes, luminosos, fuertes, poderosos, o patatín y patatán, pues bien, que se conformen con eso, pero no podrán hacer nada por la tierra. Ese año madre cumplía 87 años. Vamos a dar algunos puntos de la curva de lo que pudiéramos llamar el aprendizaje celular. Y, naturalmente, el primer obstáculo en el enloquecimiento de las células que no saben ya a qué obedecer. Para que el nuevo funcionamiento pueda revelarse, es necesario que el antiguo desaparezca. Es evidente. 72.17 del 5. Todos los funcionamientos están cambiando de autoridad. Las funciones que antes se hacían naturalmente de acuerdo con las fuerzas de la naturaleza, de pronto ya no es así, se están retirando. Y luego es algo que yo llamo el divino. Quizás sea lo que Sri Aurobindo llamaba el supramental, que es la realización del mañana. Y entonces eso, cuando todo está ya muy desorganizado, cuando va totalmente mal, eso consiente en intervenir. El paso no es agradable, con dolores agudos, es imposible comer. Era necesario, evidentemente, que alguien lo hiciera. 69.8 del 11. El momento del cambio de autoridad es siempre difícil, y si a uno no le han prevenido, puede tomarlo como los síntomas de una enfermedad. Son las células que ya no saben a quién tienen que obedecer, pero es engañoso. Y la consciencia física, la que hace funcionar las células, está habituada al esfuerzo, a la lucha, a la miseria y finalmente a la derrota. Muy habituada,
porque la experiencia del fin ha sido hasta ahora totalmente universal. Ese fin que ha resultado inevitable durante siglos y siglos. Eso pesa. Es muy difícil. Es un trabajo muy lento y muy constante para reemplazar esa especie de hábito, de derrota, por otra cosa. 63.9 del 1. Es muy difícil para el cuerpo cambiar, porque solo vive por su hábito de vivir, y cada vez que se infiltra en él algo de la verdadera forma de vivir, sin pensamiento, sin razonamiento, sin nada que se parezca a una idea, sin sensación casi, automáticamente casi, se produce un enloquecimiento en las células. Enloquecimiento hasta el punto de que uno se desmaya o está a punto de desmayarse, o siente un dolor terrible, o, en fin, algo se altera aparentemente. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar pacientemente que ese pequeño número o ese gran número de células, ese rinconcito de conciencia, haya aprendido ya su lección. Lleva un día, 2 días, y luego ese gran acontecimiento caótico, trastornante, se calma, se explica, y esas mismas células empiezan a decirse: «Cuidado, que somos brutas». Lleva su tiempo el que comprendan, pero hay millares y millares. 100 trillones de células en un cuerpo adulto, dicen los sabios. 64.14 del 10. El cuerpo está aprendiendo la lección de la enfermedad, de la ilusión de la enfermedad. Es muy divertido. La diferencia entre la cosa tal y como es, el desorden tal y como es, y el viejo hábito de sentirse y de recibir esa cosa, el hábito ordinario, lo que se llama enfermedad, el tradicional decir «estoy enferma», ahora todo eso es muy curioso. Y siempre, si uno se queda verdaderamente tranquilo, en el ser vital y la mente es muy fácil, pero en las células del cuerpo es un poco difícil, hay que aprenderlo. Pero cuando se llega a estar verdaderamente tranquilo, hay siempre una lucecita cálida, muy brillante y maravillosamente tranquila detrás, como si dijera: no tienes más que quererlo. Entonces las células del cuerpo enloquecen. ¿Quererlo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo encima una enfermedad. Me domina. Es una enfermedad. Toda esa comedia. En ese momento hay algo que dice: cálmate, cálmate. No te aferres a tu enfermedad. Y las células consienten. Uno consiente en ese instante y 1 minuto después la enfermedad se acabó. Ni siquiera 1 minuto, unos segundos y se acabó. Entonces las células se acuerdan: ¿pero cómo es posible? Si me dolía ahí. Y plop, todo vuelve otra vez. Y así se desarrolla la comedia constantemente. Sin embargo, si aprendieran verdaderamente la lección, la vida se volvería maravillosa. La vida está a punto de volverse maravillosa, pero no sabemos vivirla. Hay que seguir aprendiendo. 63.27 del 7. Lo más difícil es que la textura misma del cuerpo está hecha de ignorancia. Y entonces, cada vez que la fuerza, la luz y el poder del otro lado quieren penetrar en alguna parte, hay que desalojar esa ignorancia. Y la experiencia es siempre análoga. Se renueva hasta en los más mínimos detalles. Es una especie de negación por ignorancia y estupidez. A cada paso, en cada detalle, siempre hay que disolver lo mismo. La primera reacción es una negación automática. Luego hay siempre una sonrisa que responde,
y casi instantáneamente el dolor desaparece. Eso se instala, luminoso, tranquilo. Pero ten en cuenta que no es algo definitivo, es solo un primer contacto. Luego la experiencia viene de nuevo, en otra ocasión, y entonces hay ya un comienzo de colaboración. Las células aprendieron que con eso su estado cambiaba. ¿Se acuerdan? Es muy interesante. Y entonces empiezan a colaborar y la acción es aún más rápida. Después, por tercera vez, en el intervalo de algunas horas, el mal vuelve de nuevo. Entonces son ya las células mismas las que llaman, porque se acuerdan. Ahora ya conocen el truco. Es por medio de la educación de las células, ¿comprendes? No es como quien está enfermo y debe curarse. Es la educación de las células para enseñarlas a vivir. 70.28 del 3. Es un trabajo totalmente consciente y que podría llamar metódico, el que está siendo impuesto al cuerpo para que una parte tras otra y todas las partes y todos los grupos de células aprendan la verdadera vida. Pero lo que es más interesante, pudiéramos decir que una etapa capital en la historia celular es que al final son las células mismas las que llaman, se despiertan de su inerte hipnosis. Liberada de sus hábitos y de sus revestimientos, la substancia celular empieza a desvelar su verdadera naturaleza. Y aquí, Madre llega a ciertas observaciones absolutamente interesantes y nuevas. 57.17 del 10. Hay toda una clase de libertades, una libertad mental, una libertad vital, una libertad espiritual, que son el fruto de sus dominios sucesivos. Pero hay una libertad completamente nueva, la libertad del cuerpo. Durante la epidemia de gripe, por ejemplo, vivía a diario en medio de gente portadora de gérmenes, pero sentí claramente un día que el cuerpo tomaba la decisión de no agarrar esa gripe. No se trataba de una voluntad superior que tomaba esa decisión, era el cuerpo mismo el que lo decidía. Cuando uno está en lo más alto de su consciencia, ve las cosas, sabe, pero cuando baja a la materia, es como agua infiltrándose en la arena. Pues bien, ahora las cosas han cambiado. Es el cuerpo directamente el que tiene poder, sin intervención exterior. No se trata de una consciencia superior imponiéndose al cuerpo, es el cuerpo mismo el que despierta en sus células. Es una libertad en las células. 61.31 del 1. He tenido una especie de percepción de la poquísima importancia de la expresión material exterior, la que traduce el estado del cuerpo, como los signos externos, físicos, sean así o asá, de esta forma o de aquella, le son absolutamente indiferentes a esta consciencia del cuerpo. Imagínate, por ejemplo, un desorden en el cuerpo, aquí o allá, las piernas hinchadas o un dolor de hígado. Pues bien, todo eso no tiene absolutamente ninguna importancia. No cambia en nada la consciencia verdadera del cuerpo. Sin embargo, tenemos la costumbre de pensar que el cuerpo está muy mal cuando está enfermo, cuando algo no marcha. Pregunta: pero entonces, ¿qué es lo que está mal si no es el cuerpo? Respuesta: oh, la mente física, esa mente imbécil. Es ella la que fastidia todo siempre. ¿Y qué es lo que sufre entonces? Es también a través de esa mente física, porque si logramos calmar a esa individua, ya no sufrimos.
Eso es precisamente lo que me ha sucedido. Esa mente física se sirve de la sustancia nerviosa, ¿sabes? Si la retiramos de la sustancia nerviosa, ya no sentimos nada. Ella es la que origina la percepción de la sensación. 61.11 del 2. A decir verdad, desde el mismo momento en que uno se sale por completo de la mente ordinaria, ningún sitio exterior constituye una prueba, absolutamente ninguno. No puedes basarte en nada, ni en una buena salud, un buen equilibrio, ni en una desorganización casi general. Nada de eso es una prueba. Y de pronto nos encontramos parpadeando en un cuerpo que ya no se parece a nada de lo que conocemos y, sin embargo, es el cuerpo verdadero, la consciencia verdadera del cuerpo, ese desconocido misterioso bajo su cuádruple trama ilusoria. 62.16 del 10. Cada vez que le pregunto a mi cuerpo lo que él querría, dicen todas las células: no, somos inmortales, queremos ser inmortales. No estamos cansadas, estamos dispuestas a luchar durante siglos si es preciso. Y me estoy dando cuenta de eso precisamente, que cuanto más se acerca uno a la célula misma, más dice la misma célula: pero si yo soy inmortal. 64.7 del 10. En estos últimos días me ha pasado que yo vivía en una especie de conciencia completamente descentralizada. Hablo siempre de la conciencia física. Una conciencia descentralizada que resultaba estar aquí, allí, allá, en este cuerpo, en aquel, en lo que la gente llama esta persona, aquella persona, otra persona, pero esa noción no existe ya para mí. Y entonces acaeció como la intervención de una especie de conciencia universal ante las células, como si esa conciencia preguntara a las células por qué razón querían mantener esta combinación o este conglomerado, mi cuerpo presente, haciéndolas precisamente comprender o sentir las dificultades que venían, por ejemplo, del número de años, de las dificultades externas, de todo el deterioro causado por el roce, el desgaste, y todo eso les era totalmente indiferente. Esa consciencia universal decía: pero mirad qué de obstáculos. Y esos obstáculos se veían con toda claridad, con esa especie de pesimismo propio de la mente. Pero las células se burlaban de ello por completo. Les parecía que era algo así como un accidente o una enfermedad inevitable, o, en fin, algo que no forma parte de su desarrollo, y que había sido puesto a la fuerza sobre ellas. ¿Y a nosotras qué nos importa eso?, decían las células. Y a partir de ese momento nació una especie de poder interior capaz de acudir sobre esa mente física. Eso originó un poder material capaz de separarse de ella y de rechazarla. Era como si verdaderamente hubiera pasado algo decisivo. Entonces brotó una especie de alegría llena de confianza. ¡Ah! Ya estamos libres de esta pesadilla, decían. Y al mismo tiempo un alivio físico, como si el aire fuera más fácil de respirar. Sí, era un poco como si uno hubiera estado encerrado en un cascarón sofocante, y se hubiera producido una abertura y se respirara. Y era una acción totalmente material, celular. Y madre añade esto que abre unos horizontes asombrosos. En cuanto se desciende a ese dominio, al dominio de las células e incluso de la constitución de las células, todo parece menos pesado. Una especie de peso de la materia desaparece y comienza a ser fluida, vibrante.
lo que prueba que el peso, el espesor, la inercia, la inmovilidad son algo añadido. No son las cualidades esenciales de la materia, son la falsa materia, la que pensamos y sentimos, pero no la materia misma tal y como es. Pero si la muerte, las enfermedades, los accidentes, el pesimismo, la derrota inevitable no forman parte del desarrollo normal de la célula, ni el peso ni el resto de nuestras leyes, ¿qué es entonces la sustancia celular verdadera? ¿Qué es la célula pura tal y como es? ¿Qué es la materia? Y una vez más, si todas nuestras fuerzas gravitacionales se hunden, ¿qué es lo que mantendrá junto todo este conglomerado celular? El nuevo principio de centralización. Aquella primera partícula viva en la frontera de la materia inanimada, hace quizás unos 4.000 millones de años, no tenía aún memoria, salvo la que la unía en sus átomos a la primera nube de hidrógeno. Solo vibraba, palpitaba, se extendía para absorber y crecer, como un núcleo para absorber sus electrones, como las galaxias para llevar tras de sí otras galaxias, y el Sol sus planetas. Ya entonces andaba a la búsqueda de su totalidad universal, como si nada se pudiera ser sin serlo todo, como si hubiera una gran memoria total en el fondo, hambre o amor. Un torbellino de ser girando sobre sí mismo para englobar cada vez más ser y más espacio, y colmar una primera unidad disuelta en una explosión de alegría o de amor, o de cualquier otra cosa de la que quizás se pueda buscar su ecuación, pero no su apropiación. Un movimiento infinitesimal que poco a poco fue creando sus propias leyes por sus hábitos y por las condiciones de su medio. Una primera memoria para vivir y repetir el hábito útil y fructífero. Un primer enrollamiento de hábitos que muy pronto iba a formar un capullo trepidante y mortal del que haría falta salir para morir y seguir creciendo. Era la primera trama, un hábito coagulado, el mismo que madre iba a encontrar, pero infinitamente complicado y solidificado por el hábito mental humano. Resumiendo, al final de la evolución, se trataba de saber si se podía salir del capullo sin morir y si se podía alcanzar aquella totalidad universal impresa en nuestros átomos sin perder esa pequeña individualidad laboriosamente formada a través de miles de millones de años y de apenas ser a la vez el punto y el todo. Ahora bien, ese hábito humano coagulado que llamamos mente física estaba tan íntimamente ligado a la amalgama del cuerpo y a su forma actual, decía madre, que cada vez que intentaba desembarazarse de él, eso mismo producía el desmayo y se desparramaba por el cosmos. Era necesario, pues, encontrar un nuevo principio de coagulación o de centralización que no fuera ya la repetición mecánica del hábito humano. Cuando el hábito se deshace, el hombre se deshace. Ese es el capullo mortal de todas las especies. Madre había visto claramente el problema. 69.17 del 12. La muerte es la descentralización de la consciencia contenida en las células del cuerpo. Las células que constituyen el cuerpo son mantenidas bajo una forma por una centralización de la consciencia que está en ellas. Y mientras esa potencia de concentración siga ahí en el cuerpo, no se puede morir.
Solo cuando la potencia de concentración desaparece, las células se desparraman, entonces el cuerpo muere. El primerísimo paso hacia la inmortalidad es, pues, reemplazar la centralización mecánica por una centralización voluntaria. Y puesto que ya no hay ninguna voluntad intelectual, ni voluntad emotiva, ni sensorial, puesto que todos los viejos hábitos han sido abandonados en el curso de la travesía de las capas, es necesario que se trate de una voluntad celular, pero una voluntad celular que no repose ya sobre la mecánica de los hábitos. Ese es precisamente nuestro capullo mortal. Entonces, ¿que repose sobre qué? En el transcurso del aprendizaje celular, las células habían aprendido muy poco a poco y dolorosamente que una gota de eso puede curarlo todo. Habían aprendido a llamarlo para que viniera, como el núcleo aprende quizás a atrapar su electrón. Pero una célula es algo muy mecánico. Incluso en su voluntad primera necesita repetir y repetir. Y de hecho repite inmemorialmente todas las tonterías de la especie humana una tras otra. Era necesario, pues, encontrar otra clase de mecanismo no aprisionador que no tejiera alrededor de la célula un nuevo capullo mortal y que, sin embargo, le diera la cohesión o la centralización requerida. Madre encontró un medio sencillo, tan sencillo que está al alcance de todos. Con Madre todo es muy sencillo siempre. El medio no es nada nuevo, incluso es muy antiguo, pero es nuevo en su aplicación. Es lo que en la India llaman el mantra. Es el único medio mecánico que utilizó Madre. Cada cosa, animada o inanimada, está dotada de una vibración que le es propia. Una piedra, un fuego, un virus, el agua, el radio, cualquier cosa es la vibración de la fuerza habitual que constituye ese objeto, su frecuencia o su longitud de onda particular, como sucede con el cuásar, allá lejos, en los confines del universo. Es la red o la trama vibratoria que encierra a ese objeto y le da una forma precisa. Y quien dice vibración, dice sonido, aunque sea inaudible para nosotros. Ahora bien, existe una antiquísima ciencia de los sonidos en la India, una ciencia que conoce toda la gama vibratoria, desde el objeto más material hasta el estado de conciencia más alto, pues un estado de conciencia tiene también su vibración, como cólera, o la alegría, o el olor de una planta o cualquier cosa. Todos los estados de ser posibles tienen una vibración particular o un sonido. Esa ciencia, generalmente muy mal utilizada, puede servir para reproducir un objeto determinado emitiendo su sonido correspondiente. Hay un sonido del fuego, un sonido del agua, un sonido de la cólera, un sonido de la beatitud suprema. Y los adeptos de esa ciencia se sirven muy a menudo de su conocimiento para fines vulgares y lucrativos, mágicos, sobre los que no hay necesidad de insistir. Pero existen también sonidos que tienen el poder de evocar estados de conciencia. Bien lo saben los poetas. Y si es posible sembrar la cólera en alguien, también es posible sembrar otras cosas. El amor tiene también un sonido. Incluso quizás sea ese el sonido del universo. Y esos sonidos, cualesquiera que sean, son los que se llaman un mantra. Una vibración que puede reproducir un cierto estado de conciencia o, en el otro extremo, un cierto estado de la materia, aunque quizás sea la misma cosa.
Un mantra está compuesto generalmente por una o varias sílabas. Madre encontró también su mantra. Desde el comienzo de este yoga del cuerpo, había visto claramente el poder repetitivo de la sustancia celular y se había dicho que si lograba infundir en la materia un cierto tipo de vibración, digamos solar, luminosa, expansiva como el amor, en lugar de la habitual, retorcida, sórdida, pesimista y mortal, quizás obtendría entonces el poder de dar a esa sustancia un nuevo principio de cohesión que no reposara ya en el hábito mortal, sino en un hábito divino. En lugar de enrollar la muerte, era necesario que la célula enrollara la vida eterna. Madre se puso, por tanto, a repetir un mantra, su mantra, el que le evocaba el amor supremo que es la vida suprema. Se empieza repitiendo el mantra o la vibración con la cabeza o la memoria mental y poco a poco ese mantra desciende por todos los grados del ser, al corazón, a las sensaciones, a los movimientos y hasta a la materia del cuerpo. Y una vez que ha sido fijado en el cuerpo, entonces ya no se mueve. El cuerpo lo repite tan invariablemente como antes lo hacía con «Oh, es un cáncer», «Oh, es la ley de la gravedad», «Oh, es tal enfermedad o tal dolor». Y todos los pequeños «Oh» que forman un cuerpo habitual y mortal. 60.4 del 6. El sonido tiene una potencia en sí mismo, y al obligar al cuerpo a repetir un sonido, se le obliga al mismo tiempo a recibir vibración. Pero es preciso que las palabras tengan una vida en sí mismas. No me refiero a un significado intelectual, nada de eso, sino una vibración. Y sobre el cuerpo tienen un efecto extraordinario. Se pone a vibrar y a vibrar. 60.20 del 9. Lo he comprobado. El mantra tiene un efecto de organización sobre el subconsciente, el inconsciente, la materia, las células del cuerpo. Lleva tiempo, pero es por su repetición, por su obstinada repetición por lo que acaba actuando. Tiene el mismo efecto que los ejercicios cotidianos cuando se hace piano, por ejemplo. Se repiten mecánicamente y eso mismo acaba llenándoos las manos de conciencia. Os llena el cuerpo de conciencia. Entonces se comienza a comprender cuál sería el nuevo principio de centralización de las células. 63.10 del 7. Es como si estuviéramos en el umbral de una realización formidable y que depende de una pequeñísima cosa. El mantra de madre tiene 7 sílabas. Om Namo Bhagavate. Es para todos los que quieran encontrar la materia tal y como es, sin todos sus falsos materialismos ni sus falsos espiritualismos que van a la par. Quizá el espíritu mismo en el corazón de la materia libre. En efecto, esos descubrimientos en sí mismos un poco asombrosos son solo el umbral de una tierra nueva, tan nueva como pudo serlo la aparición de una primera pradera verde sobre el manto de roca que cubría el planeta, y de una primera mirada sobre aquella primavera de la Tierra. Solo que no basta con una nueva mirada. Es preciso también aprender a vivir y a manipular esa fantástica libertad celular. ¿Y cómo nos las vamos a arreglar? Los últimos estadios, un tanto vertiginosos, del paso de un estado al otro, nos dan la clave. A madre no le faltaba valor. A sus 90 años era más joven y más aventurera que los más jóvenes. Es, en cierto modo, la aventurera de la próxima especie. Los que la rodeaban no comprendían absolutamente nada. La encontraban vieja, débil, infantil.
Y uno se pregunta qué debió sentir el primer reptil cuando le crecieron de pronto unas alas. Pero ese mismo vértigo contenía la clave del nuevo funcionamiento, porque el obstáculo es siempre la palanca. 63.20 del 7. Todos los ritmos habituales del mundo material han cambiado. El cuerpo no puede ya saber las cosas de la misma manera que las sabía antes. Así que hay un periodo en el que se está en suspenso. No se es ya esto, pero todavía no se es aquello. Se está justo en el medio. Y la mayor dificultad consiste en que uno es asediado por todas partes y de forma constante por todas las sugestiones imbéciles del entorno. La edad, el deterioro, la posibilidad de la muerte, la enfermedad, el embotamiento, el decaimiento, vienen todo el tiempo. Todo el tiempo este pobre cuerpo se siente fastidiado. Sigue estando toda la vieja especie alrededor. No basta con encontrar la nueva. Sigue siendo necesario no dejarse matar por la vieja. El primer antropoide fue peligrosísimo para los monos. 69.19 del 2. El trabajo consiste en cambiar la base consciente de todas las células, pero no de todas a la vez, porque sería imposible. Incluso poco a poco es muy difícil. En el momento del cambio de la base consciente, se produce como un enloquecimiento en las células y se preguntan, ¿qué va a pasar? Por eso, de vez en cuando, es difícil. Es por grupos, casi por facultades o por partes de esas facultades, y las hay que son un poco difíciles. Hay un momento en el que casi se siente angustia, ¿sabes? Uno se queda así, en suspenso. Puede durar algunos segundos, pero esos segundos son terribles. Y esto también viene de ese instinto de conservación imbécil que está en el fondo de toda conciencia celular. El cuerpo lo sabe. Es un viejo hábito. Es necesario que todos los grupos de células, todas las organizaciones de células, se abandonen totalmente con una confianza total. Es indispensable. Y entonces hay algunas para las que ese movimiento resulta espontáneo e inevitable. Pero hay otras que deben ser trituradas un poco para que aprendan. Son las diferentes funciones las que son cogidas una tras otra en un orden maravillosamente lógico según el funcionamiento del cuerpo. Es algo maravilloso, solo que el cuerpo es una cosa pobrísima. Eso sí que es verdad. Y además le influyen todas las inquietudes de los que me rodean. Desde los que se angustian ante la idea de la posibilidad de mi muerte, hasta los que tienen prisa de que me llegue el final. Hay toda una gama, desde el temor hasta el deseo impaciente. Por fin libres para hacer todas las tonterías que les dé la gana. Y el cuerpo es muy sensible a todo lo que le viene de la gente. 66.28 del 5. Prácticamente ya no puedo comer. Tengo que esforzarme, si no, no haría más que beber. Da la impresión de estar caminando a ciegas y que el menor paso en falso te haría caer en el precipicio. Es como andar por una cresta entre dos precipicios. Y es algo que sucede en las células del cuerpo. No tiene nada de moral, ni siquiera es una sensación. 71.22 del 12. A cada minuto se me pregunta, ¿quieres la vida o quieres la muerte? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? 69.18 del 10. Verdaderamente, el estado ordinario, el viejo estado de muerte y sufrimiento, parecen cosas absolutamente irreales.
70.20 del 5. El cuerpo se encuentra de pronto fuera de todos los hábitos, de todas las acciones, reacciones, consecuencias, etc. Y entonces es como una maravilla, y luego desaparece. Es tan nuevo para la consciencia material que uno siente un minuto de enloquecimiento en la consciencia. Pregunta. Suelo decirme a veces que si de pronto le dieran a una oruga, por medio de evolución acelerada, ojos de hombre, ¿qué pasaría? Respuesta. Sí, eso es. Precisamente el cuerpo sabe que no está enfermo. Sabe que todo eso no es una enfermedad, que es precisamente una tentativa de transformación. Lo sabe muy bien, pero hay tantos siglos de hábitos. 66.93. Cuando que es un estado extraño, una cosita de nada te haría perder el contacto. No depende ya de las leyes físicas. Esa nada que te haría perder el contacto es la muerte de la vieja especie. Era necesario llegar a ese punto del proceso en el que ya no queda nada del viejo funcionamiento. No se puede ser a la vez reptil y pájaro. Hay un momento en el que hay que emprender el vuelo, y es en ese momento cuando se atrapa la clave, y se atrapa con el propio cuerpo, no con la cabeza, desde luego. 60.26 del 11. Durante 3 o 4 minutos, a veces 10 minutos, estoy abominablemente enferma, con todos los signos de que ya se acabó. Y es precisamente para que encuentre eso, para que haga el experimento, para que encuentre las fuerzas. Y resulta que es solo con momentos de esos en los que, lógicamente, según la lógica física ordinaria, todo se acabó. ¿Cómo se encuentra la clave? La clave es extraordinariamente sencilla. Es como cuando se asfixia un pulmón. ¿Qué es lo que hace? Abre la boca y pide aire. ¿Y qué harán todas esas células que se asfixian, que no tienen ya soporte ni hábitos, ni sus pequeños enrollamientos, y que se ven proyectadas a la nada? Repetir el mantra. En lugar de enrollar la muerte, de pronto se ponen a enrollar la vida nueva, la vibración nueva, la fuerza nueva. De capa en capa, especies viscosas trepidantes, de la mente intelectual a la mente emotiva y a la mente de las sensaciones, el mantra atraviesa como un taladro. Las barrena imperturbablemente, con toda la paciencia de una viejecita machacona que repite y repite, hasta que el mantra llega a la capa microscópica de la mente física. Ahí, la experiencia se vuelve automática. Bajo la presión del mantra, cede una malla, da pánico, y después la otra. Muchos pequeños pánicos educativos. Cada vez un boquete de aire se abre en la trama y la célula atrapa lo que puede, el mantra. Y entonces el fenómeno se vuelve extraordinariamente interesante. Es contagioso. La materia es el lugar del contagio inmediato. Nada puede quedar separado y tabicado en ella. Todo se esparce al instante, por la sencilla razón de que la materia es perfectamente continua, desde la célula hasta los confines galácticos. 67.2 del 8. La materia se había ido por completo. Había estado enferma gravemente una vez más, para abandonar el cuerpo absolutamente a sí mismo, para su conversión, pudiéramos decir. Entonces surgió en esta conciencia corporal la misma aspiración y el mismo ardor
que en las demás partes del ser, pero con una estabilidad mucho más grande que en cualquier otra parte del ser. No hay en ella fluctuaciones como en el vital o la mente. Es muy estable y se estabiliza por medio de una especie de pulsaciones cercanas unas de otras, primero en detalle y que luego se esparcen y se generalizan. 63.3 del 6. Es la mente de las células que se apodera del mantra y acaba por repetirlo automáticamente, con una gran persistencia. He oído a las células repetir mi mantra. Era como un coro, y cada una de ellas repetía automáticamente. Era como pequeñísimas voces, pero innumerables, que repetían y repetían el mismo sonido. Me produjo el efecto de un coro de iglesia, con muchos niños en el coro, muchas vocecitas, pero el sonido era muy claro, no salía de mi asombro, era el sonido del mantra. 67.20 del 12. Hay una estabilidad en la resolución y en la aspiración que no se encuentra en ninguna otra parte, tanto como aquí, en el cuerpo. Esa es la característica de la materia, y cuando se ha entregado y tiene fe, se vuelve tan estable, tan constante. Es algo que queda ya establecido, y establecido sin esfuerzo, establecido espontáneamente, naturalmente, normalmente. Por eso, es de prever que cuando esta materia se vuelva verdaderamente divina, la manifestación será infinitamente más completa, más perfecta en los detalles y más estable que en cualquier otra parte, que en cualquier otro mundo. 58.11 del 5. Es curioso, el mantra coagula algo. Toda la vida celular se envuelve en una masa sólida, compacta y de una concentración formidable, una única vibración. En lugar de todas las vibraciones habituales del cuerpo, no hay más que una vibración. Es algo que se vuelve duro como una piedra. Todo en una sola concentración, como si todas las células del cuerpo formaran una sola masa. Es lo que Sri Aurobindo había descubierto unos 40 años atrás, solo que jamás nos explicó su descubrimiento, probablemente porque explicarlo no sirve para nada. Es necesario llegar a serlo en el propio cuerpo. He aquí lo que decía. Hay también una mente oscura, una mente del cuerpo, de las células mismas, de las moléculas, de los corpúsculos. Haeckel, el materialista alemán, ha hablado en algún sitio de una voluntad en el átomo y la ciencia reciente, Heisenberg, ante las imprevisibles variaciones individuales en la actividad del electrón, está a punto de darse cuenta de que no se trata de una metáfora, sino de la sombra proyectada por una realidad secreta. Esta mente corporal es tangiblemente real por su oscuridad, su apego obstinado y mecánico a los movimientos pasados. Su facilidad para olvidar, su rechazo hacia lo nuevo, es uno de los principales obstáculos para la penetración de la fuerza supramental en el cuerpo y para la transformación del funcionamiento corporal. Por el contrario, una vez efectivamente convertido, será uno de los instrumentos más precisos para estabilizar la luz y la fuerza supramentales en la naturaleza material. Mas para eso era necesario llegar al punto de asfixia de la vieja materia, de la falsa materia deberíamos decir. Y ahora nos encontramos ante una pregunta, la verdadera pregunta. ¿Y qué es la materia? La materia tal y como es, la verdadera materia. Nos dicen que es tal ley más tal otra,
y aminoácidos más nucleótidos y una suma infernal. Sí, la suma de todos los hábitos que hemos adquirido para poder circular por un primer caldo de cultivo terrestre. Pero si no hay leyes, no hay más que hábitos fosilizados. Y un día de 1965, en una ocasión de lo más trivial, el cuadro se volvió claro como agua de manantial. Se trataba de una discípula que tenía un comienzo de tumor en el cuello. 65.26 del 6. Es un tumor, probablemente un cabello que se ha enrollado y el organismo lo ha envuelto con una capa de piel y por hábito ha continuado fabricando piel alrededor, una capa y luego otra. Es una buena voluntad imbécil y sucede así en casi todas las enfermedades. Y así sucede en todas las cosas de la vida y en toda la materia. Una buena voluntad imbécil que se retuerce en un sentido o en otro según las necesidades del momento. Y si tuviéramos la necesidad verdadera de una vida verdadera, añadía Madre, es un tanto curioso. Es el origen de los hábitos. Las células sienten. Es esto lo que hay que hacer. Es esto lo que hay que hacer. Todas las enfermedades crónicas vienen de ahí. Sucede un accidente, pasa algo, y entonces hay una especie de buena voluntad sumisa e inconsciente que hace que eso se repita. Las células dicen, hay que repetirlo, hay que repetirlo. Y solo se paran si hay una conciencia que se pone en contacto con ellas y puede hacerlas comprender que en este caso no hay que repetir. Esa conciencia que entra en contacto con las células es el mantra y es la derrota de todos los hábitos. Entonces se comprende que la materia puede convertirse en cualquier cosa. Es la libertad absoluta, con tal de que encontremos el medio de contacto. Y Madre concluyó, hay casos en los que es extremadamente útil ese poder de repetir. Incluso pienso que eso es lo que da estabilidad a la forma. Si no, se cambiaría de forma o de apariencia, o uno se licuaría. Entonces comprendimos que estábamos en el umbral de una vida formidablemente nueva. El mantra es solo un primer paso para taladrar las capas y para impedir que el cuerpo se desparrame en un cosmos terriblemente libre. El segundo paso es saber con qué medio, con qué instrumento vamos a poder remodelar esa materia libre. Pues la materia es libre. La dificultad está en que es formidablemente libre.